la Norteamérica del siglo XVIII. Norteamérica antes de introducirse las máquinas. Y esta es la aldea de Greenfield, un poblado típico de una joven nación donde reinaba la tranquilidad. Henry Ford construyó la aldea de Greenfield como un nostálgico monumento a un mundo inocente que él nunca volvería a ver. Un mundo que Ford y otros como él habían destruido. La Revolución Industrial, sus comienzos en los Estados Unidos. Esto es otro monumento de Henry Ford. Si pensamos en kilómetros, esta fábrica de Ford en River Road está cerca de Greenfield, pero todo un mundo la separa de esta aldea. Aquí se da forma a la materia prima, se montan las piezas y finalmente surge un producto terminado. Es un proceso lógico y sencillo, pero representa una revolución inconcebible para el más imaginativo de los hombres del siglo XVIII. Para comprender cómo la revolución industrial destruyó las aldeas de Norteamérica, debemos retroceder casi 2 siglos. La vida aldeana era sencilla. Se trabajaba para llenar las modestas necesidades de una nación agrícola. Los artesanos trabajaban solos en sus talleres. Pero la mayor parte de los trabajos se hacían en el hogar. El que tenía dinero importaba telas de Inglaterra, el que no, hilaba su propio hilo y hacía su ropa. No se conocían las fábricas. ¿Para qué fabricar artículos? Era más fácil cultivar la tierra que tanto abundaba allí. Los que labran la tierra son los escogidos de Dios. Jefferson no veía razones para fabricar nada, e igual pensaba la mayoría de sus compatriotas. Era más fácil importar de Inglaterra, donde ya había empezado la era industrial. Norteamérica sería una tierra de agricultores y marinos mercantes. Los barcos de Nueva Inglaterra llevaban a Europa algodón, lino, madera, tabaco, lana y traían de allí productos fabricados. Norteamérica dependía de Europa. Era un buen sistema mientras todo iba bien en Europa. Pero a principios del siglo XVIII estalló la guerra entre Francia e Inglaterra. Ambas naciones amenazaron los barcos norteamericanos. En venganza, el gobierno de Estados Unidos embargó todos los embarques. Este golpe, más la guerra de 1812 contra Inglaterra, debilitó la marina mercante norteamericana y apenas llegaban productos fabricados. Al finalizar la guerra, Thomas Jefferson cambió de parecer acerca de las fábricas. Ha pasado algo que no creíamos posible. Existe poder suficiente para impedirnos el comercio con otras naciones. Para no depender de nadie, deberemos fabricar los artículos nosotros mismos. El fabricante debe estar junto al agricultor.
Las circunstancias habían cambiado. Los norteamericanos, casi impedidos de negociar con Europa, debían industrializarse. Y los mercaderes de Nueva Inglaterra, que no podían dejar salir sus barcos, buscaban nuevas inversiones. Unos años antes, Samuel Slater, un inglés, les había mostrado un camino. Cuando yo tenía 20 años, vi un anuncio en un periódico norteamericano ofreciendo dinero por mejoras a la maquinaria del algodón. Yo había sido aprendiz en la fábrica del señor Richard Arkwright, que había inventado una máquina para hilar el algodón virgen, y se me ocurrió que un invento así convendría en Norteamérica. Me vestí como un chico campesino y abordé un barco que iba a Nueva York. No le dije mis intenciones ni siquiera a mi madre, porque la ley inglesa prohibía la exportación de maquinaria, hasta los dibujos o modelos, y los obreros diestros no podían salir del país. Llegué a Nueva York y me dirigí a Rhode Island, donde un comerciante rico dijo que haría una fábrica si yo lograba construir maquinaria igual que la inglesa. Dependiendo tan solo de mi memoria, construí una máquina para hilar el algodón. Escogimos un lugar junto al río Pawtucket que nos daría fuerza hidráulica para mover nuestra maquinaria. Allí, en 1791, levantamos una fábrica y la maquinaria la manejaban niños entre las edades de 7 a 12 años. El comienzo de la revolución industrial norteamericana fue modesto. Una pequeña fábrica que solo hilaba algodón para que éste fuera tejido en otro sitio. Un invento sacado de contrabando de Inglaterra y traído a Estados Unidos por un inglés. ¿Cuál fue la contribución norteamericana a la revolución industrial? Quizá todo empezó en Massachusetts, en 1813, con un grupo de hombres. Bien, ya está. Compañía Manufacturera de Boston. Ya es oficial. Esperemos que tenga éxito. Oh, claro que tendrá éxito, Francis. Si los tenares ingleses producen kilómetros de algodón a diario, aquí también lo harán. Nosotros hemos mejorado el diseño. Y el caso es que pueden hacer los Lowell con todo su capital si su marina mercante no puede viajar. Lo sé, ustedes tienen razón. Si yo dudara de ello, no invertiría tanto capital. Creo que todos seremos ricos dentro de poco. Y creo que mis dudas son las de todo hombre que va a comenzar algo nuevo, que nunca se hizo. Pero no es nuevo usar máquinas inglesas. Lo sé, Patrick, pero esto es muy diferente. Haremos algo más. Si podemos realizar nuestro plan, si podemos meter algodón virgen por un extremo del edificio y sacar tejidos por el otro, haremos algo que nunca se hizo. No, vamos, Francis, alguien tiene que haber hecho ya algo tan sencillo. Pero nadie lo había hecho. Francis Cabot Lowell, con unos amigos de Nueva Inglaterra, montó la primera fábrica moderna de la historia humana. Antes, aún en Inglaterra, los distintos pasos estaban separados. Se hilaba en una fábrica, como la de Slater, se tejía en otra y se preparaban las telas en otra. En 1814, en Waltham, Massachusetts, se inició el proceso moderno. No se fabricó nada nuevo, no se usó maquinaria nueva. Lo que se hizo en este edificio fue que se combinaron los viejos procedimientos de modo que todos los pasos de la fabricación tuvieran lugar bajo un mismo techo. ¿Por qué no pasó esto en Europa? Quizá porque en Norteamérica estaban menos arraigadas las tradiciones. Para Francis Lowell y sus socios no había un modo establecido de hacer las cosas. Por eso podían pensar en la forma más práctica de hacerlas. No tenían talento para lo técnico, sino para la organización, para hacer lo más lógico. A los pocos años, la fábrica de Waltham preparaba miles de metros de algodón al día, y el precio para el consumidor bajó de 25 centavos el metro a 6 centavos. Los dueños buscaron un lugar para otra fábrica.
Sabían que con más fuerza hidráulica harían funcionar más telares. El asunto era dónde la hallarían. ¿Por qué no compramos el canal Pawtucket? Al principio lo creyeron algo fantástico, pero cuando Francis Lowell lo pensó bien, vio que comprar el canal daría a la fábrica el dominio del río Merrimack, que tenía una catarata de más de 9 metros de altura. Esa enorme fuerza podría mover muchos telares. Y Lowell decidió comprar el canal. No hubiera podido hacer nada así en Inglaterra, donde la fuerza hidráulica ya se había repartido en pequeñas cantidades, y por ello las fábricas no podían ser grandes. Solo en Norteamérica podía pensarse en empresas grandes y osadas. Lowell compró el canal Pawtucket, construyó la fábrica más grande de Norteamérica y fundó la ciudad de Lowell. Pero aún había una amenaza para Lowell y otros industriales de su época. Las máquinas podían romperse. Y como se necesitaba un artesano para fabricar a mano cada pieza, las reparaciones tardaban muchas semanas. En las armas, por ejemplo, un solo artesano fabricaba cada una. Cada pieza se hacía cuidadosamente a mano. Por eso la proposición de Eli Whitney al secretario del Tesoro en 1798 pareció una gran locura. 10.000 mosquetes. Fabricaré 10.000 mosquetes en 28 meses. Si el gobierno me da el contrato, creo que podré hacerlo. Pero, señor Whitney, ya se lo dije al presidente y nos parece que usted no podrá producir tantos mosquetes en tan corto tiempo. ¿Dónde conseguirá los armeros? No voy a usar armeros. Su idea nos interesa. El país necesita armas. Dénoslas usted. Tal vez la idea se le ocurrió a Whitney cuando inventó la desmotadora de algodón. Pero no importa cómo se le ocurriera, fue una excelente idea. Las piezas de las máquinas debían ser intercambiables. En lugar de que un artesano hiciera a mano cada pieza, las máquinas de precisión podrían hacer miles de ellas para cualquier máquina. Fue otro ejemplo de pensar en lo lógico. En una tierra donde no abundaban los artesanos, ya estos no serían necesarios. La máquina, no el hombre, haría las piezas. Pero al cabo de 28 meses, Whitney no había entregado ni un solo mosquete. Fue a ver al presidente Adams, esperando salvar su reputación, dándole una demostración de su sistema. Señor Whitney, el presidente le verá ahora. Parece muy razonable la petición del señor. Sí, está muy claro. Vea esto. Efectivamente. Muy bien, creo. ¿Cómo está, señor Whitney? Señor presidente, señor vicepresidente, caballero. Señor Whitney, todos sabemos ya que usted no cumplió su contrato de entregarnos los mosquetes. Lo sé, señor. Lo sé y lamento de veras no haberlo hecho. Solo le pido que vea esto, que lo vean todos ustedes. Esta es la recámara de un mosquete, hecha por un artesano al estilo tradicional. Y estas son piezas de mosquetes, hechas por una máquina. Todas son idénticas entre sí. Yo le pido, señor presidente, que escoja una pieza de cada grupo, las una unas con otras, y le demuestre a su gabinete que usted, sin haber hecho una antes, es capaz de formar recámaras iguales. Señor Whitney, le felicito de corazón.
Gracias. Oh, la verdad es que es fantástica. Yo jamás hubiera creído que una máquina hiciera piezas tan exactas, señor Quinty. Que un hombre sin experiencia como armero pudiera hacer una recámara. ¿Sabe lo que esto significa? Podrán producirse miles en las fábricas, miles y miles de mosquetes. Whitney no recibió un regalo, sino una prórroga y otros $20,000. Gracias a la idea de las piezas intercambiables, las reparaciones fueron más fáciles y rápidas. Empezó la producción en masa y, lo que fue quizás más importante, cualquiera podía trabajar en fábricas. En los campos de la nación ocurrió un cambio de gran importancia. La gente empezó a abandonar las fincas. Dejaron el cultivo de la tierra para ser obreros en la industria. No se necesitaban conocimientos especiales. Cualquiera podía hacer funcionar una máquina. La gente corría hacia los lugares donde había máquinas. Las ciudades empezaron a crecer. Ciudad de Nueva York, 1790, 33.131 habitantes. Ciudad de Nueva York, 1820, 123.706 habitantes. Ciudad de Nueva York, 1840, 312.852 habitantes. Como un imán, las fábricas atraían a la gente hacia las ciudades. A menudo vivían mal y ganaban poco, pero seguían viniendo y gradualmente la ciudad reemplazó a la finca como lo representativo de la vida norteamericana. Pero la producción industrial aumentó y los artículos se almacenaron. El problema era claro: ¿cómo hacerlos llegar al consumidor? A principios del siglo XIX, los métodos de transportación apenas habían cambiado desde la antigüedad. Era imposible ir contra la corriente de los ríos. El acarreo a larga distancia por tierra era muy caro. Para esparcir la revolución industrial, había que revolucionar los medios de transporte. En 1825, se inauguró el Canal Erie, con fuegos artificiales, desfiles y una ceremonia en la cual se echó en el Atlántico agua del lago Erie. Con este gigantesco canal hecho por el hombre se unieron de pronto el este y el oeste. Los artículos de las fábricas de Nueva Inglaterra tenían un medio barato de llegar al oeste. La máquina de vapor, una revolucionaria fuente de energía, hizo que los artículos y la gente pudieran viajar contra la corriente de los ríos. Los ríos del oeste de Norteamérica se convirtieron en grandes arterias del comercio que llevaban productos del este. Pero aún estaba por llegar lo más revolucionario. Con el ferrocarril, la gran extensión de Norteamérica ya no fue un obstáculo, sino una ventaja. Las vías ferroviarias podían atravesar todo el continente, y los industriales tuvieron ante sí el mayor mercado en la historia del mundo. Norteamérica, en vísperas de la Guerra Civil, comparada con la de 50 años atrás, era una nación totalmente distinta. Ya una quinta parte de la población estaba en las ciudades. Las fábricas estaban firmemente establecidas, sobre todo en el nordeste. Unidas por el ferrocarril, servían también al oeste. Pero si el norte era ahora la tierra industrial, el sur todavía era la tierra del algodón. La guerra civil no sería solo la guerra del norte contra el sur, sino también la guerra de las fincas contra las fábricas. En 1860 reinaba una nueva era. La maquinaria había llegado sobre todo de Inglaterra. Bajo la dirección de Francis Lowell, se había puesto bajo un solo techo para elaborar artículos.
Con Eli Whitney, las piezas llegaron a ser intercambiables, de modo que no se necesitaban ya los obreros diestros y cualquiera podía manejar una máquina. La fuerza hidráulica fue sustituida por el vapor. Y más tarde se usó carbón para producir el vapor. Los obreros para las máquinas vinieron de los campos, y una red de vías, canales y líneas fluviales llevó los productos a través de todo el país. En 50 años desapareció un viejo mundo, y en 50 años se crearon las bases para uno nuevo.